Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana. Seguimos analizando las cartas de Apocalipsis en su capítulo 2 y capítulo 3 desde la perspectiva de los cristianos o creyentes que estarán viviendo en el tiempo de tribulación. En cada una de las 7 cartas de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 hay algo que no se puede aplicar a nosotros. O sea, hay algo que no se aplica a la iglesia de hoy, a los que formamos parte del cuerpo de Cristo, porque sabemos que esa porción de la Escritura se aplica exclusivamente a las congregaciones o a las iglesias o a los creyentes que se queden atrás y estén viviendo en el lazo de tiempo de la tribulación. Y en la enseñanza pasada nosotros estuvimos dando una breve introducción acerca de esto y estuvimos analizando lo que la palabra dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Ese pasaje específico de la Escritura no se refiere a la iglesia de hoy, sino que se refiere a la iglesia que estará viviendo en el tiempo de la tribulación. Y estuvimos enseñando anteriormente lo que la palabra dice en Apocalipsis 2:7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Señor. El Señor le dice a los de Éfeso, a los que vencen, que tendrán que comer del árbol de la vida en la eternidad. El árbol de la vida estará en la eternidad en la nueva Jerusalén, según dice la palabra en Apocalipsis 22:2. Dice: y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. Los que tienen derecho a comer de este árbol son los que lavan sus ropas, según Apocalipsis 22:14, donde dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que el derecho a comer del árbol que da la vida eterna se consigue en parte, por lo menos en parte, por las obras. O sea, uno mismo tiene que lavar sus propias ropas, conforme a lo que expliqué en la enseñanza anterior. Limpiarse del pecado, dejar de pecar y andar en obediencia es símbolo de lavar tus propias ropas. De manera que esta porción de la Escritura no tiene que ver con los creyentes, con los cristianos que están viviendo hoy en día. No tiene que ver con la iglesia actual, porque la iglesia actual lo que está esperando es el arrebatamiento. Nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia, lo que estamos esperando es el arrebatamiento, y hemos recibido salvación y vida eterna, y por lo tanto no tenemos necesidad de comer de ese árbol para recibir vida eterna, porque ya tenemos la vida eterna, ya que Cristo nos otorgó a nosotros vida eterna por gracia. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros en el arrebatamiento vamos a recibir cuerpos glorificados, lo dice la palabra de Dios, y este cuerpo de muerte será absorbido por un cuerpo inmortal. Dice que lo mortal será absorbido por la inmortalidad, de manera que en el momento en que seamos arrebatados vamos a recibir cuerpos glorificados, conforme a Romanos 13:11, conforme a Filipenses 3:20 y 21, y conforme a 1 Corintios capítulo 15 versículo 51
hasta el 54, y todo esto lo analizamos en el audio anterior. De manera que para ellos tener acceso en el tiempo de la tribulación, para que la iglesia de ese tiempo, para que los creyentes que estén viviendo durante el tiempo de tribulación tengan acceso al árbol de la vida, obligatoriamente deben vencer y deben perseverar hasta el fin, según Mateo 24:13. Solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De manera que Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, nada tiene que ver con nosotros, sino que está hablando de la iglesia que vivirá en los tiempos de tribulación. Y vamos a analizar la segunda carta a la iglesia de Esmirna, porque recuerda que hemos estudiado que estas 7 cartas le habla a la iglesia del Señor de todos los tiempos. O sea, son textos que tienen a veces doble referencia. Por ejemplo, estas cartas se refieren a la iglesia que vivieron en el tiempo de la iglesia primitiva. Se refiere a las iglesias que históricamente estaban ubicadas geográficamente en Asia Menor. También se está refiriendo a la iglesia que está viviendo en estos últimos tiempos, o sea, a la iglesia de hoy. Y también se refiere a las iglesias que estarán viviendo en el tiempo de la tribulación. O sea, estas cartas que menciona Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 abarcan el pasado, abarcan la iglesia del pasado, abarca la iglesia del presente y abarca la iglesia del futuro. Pasado, presente y futuro. Ahora estamos hablando específicamente de la iglesia que en el futuro se quede viviendo en el tiempo de la tribulación. Y hay textos bíblicos que son específicamente para esa iglesia, no para nosotros, sino para esa iglesia. Entonces vamos a analizar la carta a la iglesia de Esmirna, que estará viviendo en el tiempo de la tribulación. Son textos bíblicos que se aplican a esa iglesia que estará viviendo en el tiempo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11. Por favor, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11. La palabra dice de la siguiente manera: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Los vencedores que salen de la tribulación no sufrirán de la segunda muerte. Ahora, cuando la palabra de Dios habla de la segunda muerte, se está refiriendo al lago de fuego, y los pecadores son lanzados en él después del gran juicio ante el gran trono blanco, conforme a Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. Vamos a verlo, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, donde dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es el lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. Y dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La primera muerte es la física. Un inconverso muere físicamente y va al infierno, o sea, va al centro de la tierra. Pero un día será resucitado. Al final del milenio, estos muertos que están en el Hades o en el Seol o en el infierno, un día serán resucitados al final del milenio para ser juzgados según sus obras ante el gran trono blanco, según Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. De manera que ellos morirán otra vez, porque la segunda muerte es cuando te separan de Dios otra vez, y esta vez será para toda la eternidad. Cuando el Señor lo lance al lago de fuego a todos esos impíos y esos inconversos, eso se conoce como la segunda muerte. Los mártires de la tribulación, como los de Esmirna, son los vencedores que no sufrirán de la segunda muerte. En otras palabras, no serán echados al lago de fuego, porque ellos no negaron en el tiempo de la tribulación el nombre de Jesús, sino que pagaron el precio de la salvación con su propio cuerpo y murieron físicamente, pero ellos no participarán de esta segunda muerte, indicando que serán librados del lago de fuego, de la segunda muerte. No sufrirán la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, por favor, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 hasta el 6, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la causa de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Esos son los vencedores. Esos son los vencedores, los que no adoran a la bestia ni a su imagen, los que no reciben la marca en sus frentes y en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Subraya eso ahí. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. 1000 años. De manera que el pasaje de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10 y 11, entonces no tiene nada que ver con la iglesia actual. No tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no tenemos que temer a la segunda muerte, porque ya tenemos la vida eterna. Escúchalo bien. Y por lo tanto, la seguridad eterna de nuestra salvación. De nuestra salvación. De manera que no hay que temer. Ya hemos vencido, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Es por eso que tenemos que valorar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Es salvación y es vida eterna. En el próximo audio estaremos hablando de la carta a la iglesia de Pérgamo desde esta perspectiva. La iglesia que estará viviendo en el tiempo de la tribulación. Que Dios te bendiga mucho y que Dios te guarde. Tu
su hermano y amigo pastor Kelvin Figuereo. Bendiciones.